¿Cuán grave es lo que vivió Ecuador, Juan? ¿Ustedes se dieron cuenta a tiempo? ¿No percibieron a tiempo la violencia que se venía? ¿Es difícil hacerlo? ¿O se podía haber hecho algo mucho más antes? En Bolivia, ¿podríamos tomar consejo y ejemplo para bien de Ecuador? A ver, Pedro, pregunta es fundamental y yo quiero explicarle absolutamente con un informe de la CIDH, no lo digo yo. La CIDH cuando tuvimos el tema de las cárceles, hizo un informe que decía que Ecuador hace 20 años empezó a pasar de delincuencia común a crimen organizado sin fase de contención. Y esta palabra quiero que lo pongan hermanos bolivianos con mayúscula y con rojo, sin fase de contención. ¿Qué significa aquello? Es lo que aparece la famosa paz mafiosa, es decir, el Estado mira para otro lado y permite que estos grupos en ese momento de delincuencia criminal pasen a ser grupos de delincuencia organizada con todo el poder de fuego y la economía ilegal. Y en Ecuador existe un punto de inflexión sumamente complejo, que es cuando pasamos a ser un país solamente de tránsito a ser un país de tránsito, de acopio y de consumo. Y el consumo es lo que nos complica, Pedro, porque aparece obviamente el microtráfico. Entonces ahí vienen las relaciones que tenemos lastimosamente de acá 22 GDOs reconocidos ya por el Ecuador como principales amenazas del Estado, que es estas relaciones con los grandes carteles mexicanos, colombianos y europeos. ¿Y qué es lo que pasa aquí, Pedro? Tenemos que entender algo. No es que los grandes carteles operan en el Ecuador, sino buscan sus aliados, especialmente los lobos y los choneros, que son grupos de delincuencia organizada muy fuertes acá en el país, y lo que se llama el subcontrato criminal. ¿Qué significa esto? Este portafolio del delito. Ellos contratan el ingreso, la ruta, el acopio, la seguridad, la salida y hasta el sicariato. ¿Y qué es lo que ocurre en estos momentos, Pedro? No se los paga con dólares, se los paga con droga. Esa droga, ¿dónde tiene que ponerse? En los territorios. Y en esos territorios están peleando otros grupos de delincuencia y esa violencia criminal, que es del 95% de las muertes violentas en el Ecuador, pues nos genera estos niveles altísimos de violencia que en este año 2025, para terminar la idea, mi querido Pedro, si es que nosotros seguimos con la misma tendencia, hasta julio tenemos 5.400 muertes violentas. Quiere decir que seguimos esta tendencia, será el año más violento de la historia del Ecuador y Dios no quiere, espero yo equivocarme. Vayamos a superar una tasa de 55 a 60 muertes por cada 100.000 habitantes, lo cual sería terrible si usted pone en contexto que la media de Latinoamérica es 19, es decir, estaríamos triplicando prácticamente más de 3 veces esa tasa. Entonces, a la pregunta que usted me hacía, ¿cuál fue el problema del Ecuador? Que no contuvimos a tiempo. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Hoy estamos nosotros lamentando el no haber actuado en su debido momento, porque hoy ya tiene usted 21 GDOs, obviamente que son ecuatorianos, más el cartel de los soles que el presidente lo ha puesto como amenaza del Estado, que tienen todo el poder de fuego y toda la economía ilegal que le hacen temblar al Estado. Y le digo porque yo estuve en esos zapatos. Claro, venimos a poner el pecho a las balas cuando esto ya creció. Y ahí viene la respuesta a usted. Y lo dije lo mismo a los hermanos peruanos. Yo estuve hace 2 años en Perú dando charlas y les dije textualmente, yo vengo del futuro. Espero que Perú contenga, si no van a tener los mismos problemas que en Ecuador. Y hace pocos días he estado en varias emisoras y canales de televisión del Perú y lastimosamente no me equivoqué. Perú ya está con problemas de explosivos, de vacunas, de extorsiones, de secuestros, de muertes violentas y espero que Bolivia no esté en esa antesala porque si usted no contiene a tiempo, las consecuencias son lo que nos podemos mirar en el espejo de Ecuador, ¿no? Juan Ernesto, ¿qué significa la fase de contención? O sea, un Estado y sus instituciones, esencialmente, ¿en qué medidas estructurales deberían trabajar si quieren lograr una buena fase de contención para que el crimen organizado no se expanda en un país? Primero, Pedro, la respuesta del Estado tiene que ser con toda contundencia y entender que la contundencia va por varios aspectos. El primero, fortalecer la fuerza pública. Acá en Ecuador ya se trabaja de manera conjunta entre Fuerzas Armadas y Policía. Ya tenemos que entender que las guerras con los países vecinos ya es un mito. Hoy la guerra es interna y de hecho Ecuador está a través del decreto 111 en un conflicto armado no internacional, que ya es una guerra interna, ¿no? Por lo tanto, lo segundo es dar la norma jurídica para poder operar, porque Ecuador está enfrentando el crimen organizado con leyes que se hicieron para seguridad ciudadana o para temas que eran distintos al crimen organizado. Entonces, la normativa
sumamente fuerte. Nosotros tuvimos, digamos, un acierto muy importante que fue la ley de uso progresivo de la fuerza y generar un reglamento que permita que se puedan hacer uso de armas letales y ante amenazas letales, respuestas letales. Eso es fundamental. No existe otra manera, porque acá, Pedro, ya está cansado el país de que los grupos de delincuencia organizada no tengan códigos. Acá se han matado gente en iglesias, se ha matado gente en velorios, se ha matado gente en un restaurante, en una casa. Hemos tenido, imagínense, en lo que va del año, tenemos más de 120 ataques armados con muertes múltiples, significa con más de 2 personas fallecidas. Antes, cuando hablábamos nosotros de los primeros sicariatos, la policía hablaba de muertes selectivas, es decir, seleccionaba a la persona que obviamente estaba destinada obviamente al sicariato y se le asesinaba en un momento específico o en un lugar especial. Ahora no. Si esa persona está, vuelvo a insistir, en una iglesia, un velorio, un restaurante, entran y disparan a mansalva y tenemos muertes colaterales. Aquí más del 100%, Pedro, de los menores de edad han aumentado los muertos en el 2025, que son muchas víctimas colaterales. Entonces, hay que responder con toda contundencia. La cooperación internacional es fundamental y ahí yo quiero ser absolutamente claro. No es que existen países que estén blindados del crimen organizado, porque el delito es transnacional. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser transnacional. Si usted no está directamente, puede estar a través de rutas, a través de Bolivia, por lo general hemos conocido que es uno de los productores de coca en el mundo. Por lo tanto, el narcotráfico, que es el principal problema de la violencia criminal, no puede estar exento en un país que se produce coca y que eso lo sabemos. Ecuador, por ejemplo, no es productor. Pero sí, lastimosamente, tenemos tránsito a copia y consumo. Sabemos que productores son Colombia, Bolivia y obviamente Perú. Entonces, más o menos eso tiene que ser, y cero impunidad. Acá hemos tenido, pero vergüenza ajena viendo cómo el crimen organizado cooptó malos jueces, malos fiscales, malos policías, malos militares. Por lo tanto, hay que blindarnos en esos temas también. La receta es clara, Pedro. Hay que mirar lo que ocurrió en el Ecuador. Obviamente hoy existe ya 2 gobiernos que hemos sido claros en respuesta al crimen organizado, pero esto se dejó pasar. Y hoy tenemos 22 monstruos que al Estado le cuesta responder. Por eso solo es muy difícil, hay que hacerlo con cooperación internacional, ¿no?